No sé en qué lado de TikTok están, pero si están en el mismo que yo, les aparecen estos videos todo el tiempo de gente que hace fundas con silicona o con no sé qué. Y es como si parece una torta. Yo hice mi investigación, en realidad me lo dijo una de ustedes, y esta técnica se llama decoden. Y según Google consiste en decorar objetos como si fuesen pequeñas obras de arte dulce. O sea, como si fuesen tortas o cosas así. Pero realmente es muy satisfactorio. Realmente parece una torta y yo no sabía qué era. Y resulta que lo que se usa es silicona, de la que se usa para arreglar baños, arreglar la cocina, arreglar las cosas de tu casa. Yo hace poco hice una funda de estas en videos cortos y la verdad es que lo disfruté mucho y me encantó. Y quise hacer más. La idea de este video era hacer una sola, entre otras cosas que quería hacer en videos, pero fui a un lugar que vendían dijes y cositas así como charms y estaba lleno, había muchísimos, había de todo y me compré absolutamente todo. Y por suerte tengo muchas fundas, así que vamos a ver qué sale. Vamos a hacer 6 fundas. Y si esto sale bien, se las voy a estar regalando a uno de ustedes, pero para ver si salen bien se van a tener que quedar hasta el final del video. Así que en este video vamos a hacer fundas, efecto torta, decoden, como se llame. Tenemos 6 fundas. Son de silicona transparentes, son de la época en la que yo pintaba fundas. Así que vamos a jugar con muchos diseños. Y ustedes estarán preguntando, Paula, ¿tenés para hacer 6 fundas? ¿Puede que yo me haya obsesionado un poco con esta técnica en otros momentos? Sí. Miren todo lo que compré. Exageré un poquito, me parece. Es que son todos demasiado lindos. O sea, miren lo que es este, por ejemplo. Es un... No. Este es mi favorito. Miren lo que son. O sea, son hermosos. Compré muchísimas cosas. Compré de todo. También compré espejos porque me pareció que podía quedar algo bien. Compré caritas felices. Compré ositos. Miren lo que es esto. Es un licuado, un batido. ¡No! Yo compré con un criterio igual. No me fui tan al pasto. Un poco sí, pero compré con un cierto criterio como qué puede ir con qué puede ir. Vamos a ver si me salió. Ahora, ustedes se estarán preguntando con qué vamos a hacer esto. Bueno, se usan mangas pasteleras y picos pasteleros, que yo me compré un montón de diferentes tipos. Y literal esto es jugar a Masterchef. O sea, yo cocinar, ni idea. Pero ¿sabe cómo te decoro una torta ahora? Estas fundas lo que tienen es que usan este pico que es redondo. Yo no sé cómo cambiar de color, así que lo voy a hacer blanco y después voy a cambiar a otro color para ver qué puede salir. En una manga pastelera tenemos que cortar la punta más o menos algo así. Estas son descartables, o sea, el pico se reutiliza, la bolsa no, porque vamos a usar silicona y se va a secar, o sea, no tiene sentido usar esas de tela que se usan para cocinar porque se va a arruinar. Y ahora acá hay que preparar nuestra silicona. Esto, yo no tenía idea de cómo se usaba antes. Yo siento que estoy por arreglar un baño. Para usar esto tenés que tener esto, que es como un... También vienen estas, que vienen en menor cantidad, que están buenas y sirven, es lo mismo en realidad, pero salen lo mismo, o sea, te conviene tener esta. Esto apretás así y empieza a salir. Como el primer color que vamos a usar es blanco, vamos a echar directamente acá. Yo no tengo idea de qué estoy haciendo, hay mejores tutoriales que este en internet. Supuestamente esto hay que apretar y empieza a salir. Miren cómo va saliendo. Y en vez de arreglar los baños, vos haces fundas. A mí me gustaría tener 2 mangas con el mismo pico para poder usar 2 colores. Se estaría complicando porque no tengo 2 del mismo pico. Así que vamos a ver qué sale. Usando primero blanco y después voy a usar una de color. O sea, la idea ahora es enroscar así y la idea ahora sería hacer esto. Ay, me tiembla toda la mano. ¿Por qué a la gente de los videos le sale tan bien? Yo quiero hacer de 2 colores, así que voy a dejar espacio para poder poner el próximo color que voy a hacer. Pero esto lo que no tiene es punta de torta, que esa la vamos a usar más adelante, que esa es un poco más complicada de usar, creo yo, que esta. Yo vi que hacían esto, pero yo quiero hacer de 2 colores, así que lo que yo voy a hacer es poner una y una. Y después rogar que esto quede bien cuando yo ponga el otro color. Bien, tenemos el próximo color y quiero preparar rápido porque se me va a secar y le voy a echar rosado. ¡No! Ay, no sé cómo me... ¡No! Se me va a salir. Bueno, ya fue. La voy a hacer blanca porque se me va a secar. No sé qué hice. Estoy enojada. Ya fue. La voy a hacer blanca entera porque esto no me estaría saliendo como yo quería. Bueno, ahí salió un poco de rosado. Ay, no me gusta. Creo que la quiero hacer de nuevo. No me gusta. Bueno, resulta que no me ha salido. No me salió. No quedó como yo esperaba. Porque... ¡ah! Hola, voy a hacer esto al mismo tiempo. Me resigno. No quiero hacer más esto. Una lloradita y a seguir. Y vamos a intentarlo de vuelta. Solo con blanco esta vez. Me la quise complicar y no me salió. Porque esto se seca muy rápido. Yo la había hecho con otra. O sea, yo me compré esta que es la silicona. Y yo la vez pasada lo había hecho con esto, que yo pensé que era silicona, pero se ve que es sellador acrílico. Y con esta no tuve problema, pero de esta me queda muy poca, así que lo voy a intentar de vuelta porque antes de ponerle el color estaba quedando bien. Así que yo no me rindo y lo voy a hacer de vuelta. Lo vamos a hacer rápido. Por ende vamos a poner los dijes rápido también, así que si no hablo es porque estoy muy concentrado. Primera parte completada y creo que quedó. Vamos a hacer lo otro.
movimiento es un zigzag normal. ¡Ah! Creo que me salió. Ahora vamos a decorarla rápido antes que esto se seque porque se seca rapidísimo. La temática de esta funda va a ser el universo y el espacio y los planetas y las estrellas y los astronautas. Esta es como la Vía Láctea porque tiene forma de crema, ¿me entienden? Y le vamos a empezar a poner los dijes. Esto se pega directamente sobre la silicona, entonces no necesitamos nada más que hacer eso. Creo que lo hice. Funda número 1 en estado de secación. Esta segunda funda la voy a hacer ahora porque estoy un poco estresada con todo lo que acaba de pasar. Y es la funda de playa. Le dicen memory como de recuerdo, como que la podés hacer con cosas de playa o la podés hacer con recuerdos, con dijes que tengas, con cosas que quieras recordar. Para esta funda vamos a usar la que salió mal al principio porque total esta se va a tapar entera, así que va a quedar bien. Y vamos a necesitar de vuelta la silicona. Y esta es un poco más fácil de hacer, creo. Quiero creer porque ya la anterior me sobrepasó. Todavía tengo un poco de silicona del anterior, así que le voy a poner. Y ahora me voy a desquitar con esta funda porque le tengo bronca. Esta es como mucho más fácil de hacer. Y para esta yo me compré muchos dijes muy geniales que ahora se los muestro. Se seca muy rápido. ¿Por qué se seca tan rápido? La idea es que quede medio desprolijo, por lo que vi. Como que no tiene que quedar hiper perfecta. Para esta tengo un montón de caracoles que me compré y un montón de dijes. Bueno, vamos a poner primero los caracoles. Tuki, tuki, tuki. No sé cuántos poner. Yo solamente estoy poniendo. Me gustaría pensar antes lo que estoy haciendo. Pero esto se seca muy rápido. Acá pueden usar dijes de cosas que ya tienen. Por ejemplo, cosas que quieran recordar. Vi que mucha gente los hacía con eso. Yo no tenía nada. Pero por eso me compré todo. Pero en vez de comprar pueden usar como cosas de collares o cosas que les recuerden a alguien. Como de usarlas en estas fundas. Queda súper lindo. Funda 2 de 6. Completamos. La próxima que voy a hacer es la que parece una torta. En realidad es la que más me emociona claramente porque tengo todos estos picos de torta que todavía no usamos en este video. Tampoco sé usar, pero a mí me encanta hacer cosas que no sé hacer acá con ustedes en YouTube. Así que vamos a hacerlo. Voy a tratar de hacerla rosa porque quiero que sea una funda coquette. Y ahora vamos a hacer un helado de frutilla con mucho colorante. No sé si la silicona es compatible con la pintura acrílica. Esperemos que sí. Es como que siento que eché muchísima silicona y ahora pareciera que acá hay re poco. A ver que salga bien. Hacer el movimiento como si estaría decorando una torta. El mismo que hice en la cajita. No sirve. Se secó. Parece una torta. El efecto se logra, pero se seca muy rápido. Vamos a probar a ponerle algunos dijecitos chiquitos como para que no se arruine después y vamos a rellenarlo como si fuese una torta. Este sellador acrílico tarda hasta un día en secar. Es como otra cosa totalmente diferente. Yo pensaba que esto era la silicona y lo hice con esta sin saber y con esta quedaron súper bien la otra vez. Y ahora, sí, con más tiempo, lo vamos a llenar de dijes. Y tengo todos estos dijes que miren qué lindos que son. Quiero que el más lindo es este. Quiero que esté acá arriba, centro. ¡Conejito! Miren, la silicona de atrás, de acá ya se secó. ¡Ah! Funda 3 en secación. Para esta próxima funda no lo vi en ningún video. Esto solamente los vi y los quise comprar. Voy a intentar hacer algo con espejos. ¿Va a salir bien? No tengo idea. Voy a probar con esta silicona, que en sí es lo mismo. Pero lo que quiero hacer es probar pintarla sobre la marcha. Puede salir bien, puede salir muy mal. Lo comprobaremos ahora mismo. Esta silicona es exactamente la misma que la otra, solo que viene en este formato. Un poquito de pintura rosa. Porque creo que de esta forma es un poco más fácil de esparcirlo. Sí, es como que la silicona no es muy compatible con la pintura, por lo que acabamos de descubrir. Y se endurece bastante rápido. Bien, mi idea ahora era pegarle los espejos. Ahí, uno acá y el otro acá. ¿En qué momento esto a mí me pareció una buena idea? ¿Vieron que a veces pasa que tenés ideas en tu cabeza que vos decís, esto está re bueno? Y cuando lo haces es como... Funda número 4. Vamos con otra a ver qué sale. Miren lo que es este vasito violeta. Por favor, este tiene que ser protagonista, así que va a ir acá. Funda número mucho, secando. Ok, funda número 1, funda espacial. La verdad es que me súper gustó al final cómo quedó. Yo quería hacerla con más colores, pero me gustó el blanco de la silicona, todavía se está secando. Pero está bastante linda. Yo le hubiese puesto todavía más cositas, pero
me gusta. Funda número 2, la funda de playa. La verdad es que me encanta. Me parece la más cómoda en el bolsillo. Esta me súper gustó y es re fácil de hacer. Es la más fácil de hacer de todas. La pueden hacer con dijes, con cositas, re linda. Funda número 3, la funda coquette. Es mi favorita. La verdad es que me encanta la textura, me gusta cómo quedó, me gusta cómo quedaron todos los dijes, como que está súper cargada, pero siento que es un poco la onda. Esta es mi favorita. Funda número 4, la de los espejos. No sé qué quise inventar. Yo quise innovar en el mundo de las fundas y fallé. Es un desastre, pero bueno, las otras están muy lindas, así que nos podemos... Pero no sé qué hice poniéndole unos dijes ahí, unas cositas. No importa, una puede fallar. Y funda número 4, porque si no llegué a hacer todas, porque me quedé sin silicona, la funda de comida. Esta también es de mis favoritas, me encanta. Amo cómo quedó esta, me parece hermosísima. Miren, aparte todos los vasitos son todos muy lindos, me encantaron. Las voy a estar regalando por mi Instagram, así que vayan a seguirme allá para enterarse cuando yo las suba en mis historias para ver quién se las lleva. Y nada, comenten si las harían. Este video se hizo más largo de lo que yo pensaba, tardé muchísimo, así que nada, les mando un beso grande y gracias por ver.